Hola, buenos días y bienvenidos a otro vídeo tutorial más de la asignatura de lengua castellana y literatura para nivel 2. Me voy a comprobar si esto está grabando bien. Vale. Supone que se tiene que escuchar bien. Bueno, este vídeo va a tratar sobre el trabajo que teníamos que hacer de exposición de un poema de la generación del 27 y comentario también de uno de sus autores. Cada uno tenéis un poeta distinto y un poema, y sobre eso era sobre lo que tenéis que trabajar. Bueno, antes de ponernos con eso, vamos a echar un vistazo al aula virtual. Este es el aula virtual que tenéis vosotros. Aquí la carpeta de tareas, ¿no? Donde encontráis exposición generación del 27, y aquí abajo, incluso si pincháis aquí, os lleva a este documento en el que tenéis todos los poemas, ¿no? Y tenéis las instrucciones. Bien, que ahora lo vemos. Luego, en teoría, os he puesto un PDF, os lo puse ayer, sobre la generación del 27. Ahí lo tenéis con las características principales. Ese PDF lo vamos a trabajar. Ese PDF está bien que lo hayáis leído y lo hayáis estudiado antes de ver este vídeo, porque no me voy a detener a explicar las características del 27, hablaré de algunas, pero lo que vamos a hacer va a ser aplicarlas y creo que queda bastante claro. Vale. Y luego os he colgado un par de documentales también que no son esenciales ni son solo sobre la generación del 27, pero que son interesantes, ¿no? Y tratan el contexto de la generación. Uno es el de los 100 años de la residencia de estudiantes y otro es de la Sin Sombrero. Bueno, esto es el edificio actual, como está de la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes, si aprovecho y os explico un poco de la generación del 27, este edificio se construyó en 1915 o 1914 o alrededores, más o menos segunda década del siglo XX, y se utilizó para que estuvieran aquí dentro los estudiantes que venían a Madrid, en general de familias acomodadas, que se encontraran aquí, y también era un centro de investigación, de documentación, y se hacían conferencias internacionales. Pensad que a principios del siglo XX estamos hablando de la edad de plata de la cultura española, en el que España se abre un poquito más a Europa, se intenta modernizar y va a absorber parte de estas vanguardias culturales europeas de principios del siglo XX, especialmente del surrealismo, ¿no? Que lo veremos también. Entonces, en este edificio coincidieron Federico García Lorca, Dalí, Buñuel y otros autores que se suelen incluir en la nómina del 27, no solo de poesía, sino de otras disciplinas también. Bueno, el otro documental que tenéis es el de la Sin Sombrero, que son mujeres artistas, poetas, pintoras, bailarinas de esta época, ¿no? Que están menos reconocidas pues, por ser mujer, y bueno, este documental las homenajea y es, la verdad, que es muy bonito, muy interesante. Miradoslo, lo tenéis los dos en la página de Radio Televisión Española. Bien, el texto que os habla de cómo hacer el trabajo es este, ¿verdad? Es el que tenéis todos. En apartado 1, título y nombre vuestro, luego las características del 27, que las tenéis aquí, pero no las copiéis y las peguéis. Aquí las tenéis, no las copiéis y las peguéis, sino que explicarlas un poco, ¿no? Con vuestras palabras, porque las vais a tener que saber de memoria, o bastante, sí, de memoria prácticamente, para poder usarlas en un examen futuro que será online o será presencial, ya veremos, pero que seguro que habrá, ¿no? Y esto entrará. Bueno. Y luego tenemos la breve biografía del autor, imagen del autor, lo busquéis por vuestra cuenta, con vuestras palabras, lo mismo, no fusiléis de internet, porque baja nota y este ejercicio ya cuenta bastante, es una exposición, pensad que cuenta lo mismo que una exposición. Lo tenéis en calificación, aquí abajo se explica. Y en el apartado 4, estilo y tema durante cada una de las etapas del autor. Bueno, las etapas de la generación del 27 se suele decir que son estas tres, ¿no? Una primera etapa en la que influye el surrealismo, Juan Ramón Jiménez, de experimentación formal. Luego tenemos una etapa de rehumanización que con muchos coincide también con el surrealismo, ¿no? Durante la Guerra Civil. Y bueno, y luego la parte de exilio y guerra civil después de la muerte de Lorca. De todas formas, si buscáis las etapas de cada autor, quizás sea hasta más interesante, ¿no? Porque algunas suelen coincidir con esas y otras no, ¿no? Entonces es mejor que lo busquéis por internet, ¿no? De alguna fuente fiable. Bueno, este vídeo nos vamos a centrar en el apartado 5, el comentario del poema, en estas 5 cositas, ¿no? Que tenemos ahí, y creo que es lo más difícil porque lo anterior lo podéis haber hecho hasta solos y con la teoría, habiendo mirado primero la teoría. Claro, es difícil entender las cosas si no nos miramos la teoría, así que mirárosla y luego luego poneros a hacerlo, ¿no? Pero no antes. Entonces nos vamos a centrar en este comentario del poema, ¿vale? Que tenemos aquí.
Lo dicho, la generación del 27, pensad que es una generación, es un grupo de amigos, algunos no, pero muchos sí que son amigos, coinciden en Madrid. Se suele conmemorar, se llama así, por esta fecha de 1927, en la que se reúne en Sevilla para homenajear a Luis de Góngora, que es uno de los autores predilectos de la generación. Y bueno, hemos hablado ya de la residencia de estudiantes de Madrid. En general, seguramente la característica más representativa sea esta, ¿no? El equilibrio entre tradición y vanguardia, es decir, entre lo popular y lo tradicional, los metros tradicionales, y la nueva vanguardia, especialmente el surrealismo, que tenéis que entender bien, que está aquí arriba. El surrealismo es un movimiento europeo que surge en Francia, ¿no? Sobre todo de la mano de André Breton, y que, diciéndolo de manera muy rápida, muy resumida, muy reduccionista, lo que hace este movimiento es juntar el mundo de los sueños, el mundo onírico, con la realidad, ¿no? Entonces aparecen imágenes un poco raras, un poco extrañas, que nos causan impresión y son imágenes surrealistas. El poema que vamos a analizar está muy bien para ver estas cosas, ¿no? Es un poema de Lorca en el que vamos a tener tanto parte de tradición como la parte más de surrealismo. Bueno, y vamos ya con el poema de Lorca para que nos dé tiempo, ¿vale? He cogido un poema de Lorca, que es el romance de la luna. No lo tenéis ninguno que hacer, por eso lo he cogido, claro, para no resolveros el ejercicio. Y ahí lo tenéis, el romance de la luna. Bueno, es un poema que pertenece al libro Romancero Gitano del 28 y que forma parte de esta etapa de Lorca más neopopularista, en el que habla de temas tradicionales españoles, sobre todo del escenario andaluz, en el que habla de los gitanos, ¿no? Como protagonistas de esta etnia perseguida, ¿no? Denostada en la época y que recupera, ¿no? Le intenta dar algo de dignidad. Bueno, habéis visto una obra de Lorca, además hace poco, Yerma, que la vimos en el teatro. Y nada, vamos a ver este poema. Yo no lo voy a leer porque nos extenderíamos mucho en el vídeo. Así que dadle a pause. Os lo dejo así para que se vea así. Se ve el poema completo, ¿vale? Vais leyendo primero la izquierda, luego la del centro, luego la de la derecha. Lo he puesto en 3 columnas para que se vea bien. Así que leos el poema, dadle a pause y luego dadle a continuar, ¿vale? Venga, dadle al pause. ¿Sí? ¿Ya lo habéis leído? Vale. Pues vamos a empezar con lo primero que nos pide, que si no me equivoco es el tema, ¿no? Tema, resumen, rasgos, sí, el tema. Vamos con el tema. Bueno, aquí tenemos un poema narrativo, ¿no? Nos cuenta una historia, por eso el tema es un poquito más fácil de situar. El tema es la llegada de la muerte, ¿no? Y concretamente la muerte de un niño gitano, que es el protagonista del poema, ¿no? Junto con la luna. Ahí lo tenemos. Llegada de la muerte de un niño gitano. Llegada de la muerte es un síntoma nominal, ¿verdad? La llegada es el núcleo. Y en muerte de un niño gitano, muerte, ¿no? También es el núcleo, esto es un síntoma preposicional. Sí que los dos son síntomas nominales muy válidos, yo casi me quedaría con este. Muerte de un niño gitano. Vale. Ya tenemos el tema. La segunda parte es un resumen. Es contar en este caso un poco lo que pasa. Si el poema no fuera tan narrativo, fuera más lírico, pues contaríamos qué sensaciones nos transmite o... Bueno. Pero en este caso es narrativo, así que hacemos un resumen. El resumen por el que yo he apostado era este de aquí, ¿no? Y os lo leo. Si os fijáis, son 3 líneas, no se pasa de 3 líneas, incluso podría ser más corto, pero bueno, digamos que es una extensión que está bien para el resumen. La luna, personificada como una mujer, aparece en la fragua. Dialoga con el niño y consigue cerrarle los ojos. Mientras los gitanos se van acercando a la fragua, la luna se lleva al niño al cielo. Los gitanos lloran su muerte. Bueno, un resumen de lo que está pasando, ¿no? Pero en este caso es bastante narrativo. Luego, ¿qué rasgos de la generación del 27 encuentras en el poema? Los 2 principales rasgos que encontramos, o el que nos debería llamar aquí mucho la atención, es que esto es un romance. Es una métrica muy tradicional. Entonces, eso ya es una característica importante del 27, ¿no? Las teníamos aquí, las características. Barroquismo, uso de la metáfora, que teníamos encontrado alguna. Poesía pura, de Juan Ramón Jiménez. Tradición, que aquí es la que nos interesa, ¿no? Muestra interés por el folclore, el romancero viejo y el cancionero tradicional. Nos interesa esta, pero también nos interesa esta, de influencia de las vanguardias, de cómo el surrealismo, todo ese mundo de los sueños, influye a la hora de construir imágenes que hablan de la tradición o que hablan de algo popular. Entonces, estas 2 cosas son importantes y esta también, que sintetiza las 2, que es el equilibrio
entre la tradición y la vanguardia. Vale, pero esto lo copio tal cual y digo, veo estas tres cosas. Bueno, lo puedo copiar como título, pero lo tengo que desarrollar concretamente en el poema, ¿no? Tengo que desarrollar cómo se abarca la tradición, cómo se abarca la vanguardia. Y así es como lo he hecho yo ahora para este poema, os lo leo. Fijaos, ¿qué rasgos de la generación del 27 encuentras en el poema? 1. Tradición. Muestra interés por el folclore, tal. Esto es teoría copiada, ¿eh? Pero esto de aquí habla del poema en concreto. Nos encontramos ante un texto muy característico de la etapa neopopularista de García Lorca, emplea el molde tradicional del romance y utiliza los recursos tradicionales de esta composición. Síntesis de lo narrativo y de lo lírico, alternancia de formas verbales y aparición del diálogo. Es decir, utiliza el romance, importante, aparece lo narrativo y aparece también el diálogo, ¿no? Y es una etapa neopopularista, que no quiere decir otra cosa que temas populares pues actualizados, ¿no? Habla de los gitanos, de las tierras de Andalucía, eso es el neopopularismo. Eso en cuanto a la tradición. Pero ¿qué pasa con el uso del vanguardismo? Vamos a ir con el surrealismo, con la vanguardia. El poeta revitaliza la influencia clásica mediante metáforas, importante, ¿no? Eso de metáfora, lo subrayo, e imágenes que nos ofrecen una visión moderna y vanguardista. El mundo gráfico de Lorca y su obsesión por la muerte también se encuentra perfectamente expresado mediante el símbolo que incluso se puede pensar de manera vanguardista, de la luna mujer que se lleva de la mano al niño gitano. Entonces, el vanguardismo tiene que ver con, a la hora de la belleza del lenguaje, o de lo que hemos hablado alguna vez en clase, de la estética del lenguaje, de esas metáforas e imágenes un poco más novedosas, ¿vale? Pues ya tenemos dos características, pueden ser más en vuestro caso, del 27 y desarrolladas, explicadas, cómo aparece en el poema, ¿sí? ¿Os ha quedado claro ese paso? Venga, pues vamos con el siguiente. El siguiente es comentar al menos dos figuras retóricas o imágenes. Bueno, todo esto lo tenéis, las figuras retóricas, en el tema 1, lo hemos visto en el primer trimestre, al final, casi, no me acuerdo de la página, pero está al final del tema 1. Descargaoslo otra vez si no lo tenéis, o miradlo en aula virtual. En el tema 1 al final os vienen todas las figuras retóricas, metonimia, personificación, metáfora, etc. Yo voy a enseñar unas poquitas que he visto en el poema. Mirad, por ejemplo, cuando empieza, ya al comienzo del poema, os lo pongo así para que salga entero, bueno, así está. La luna vino a la fragua. Ahí tenemos una personificación, la luna yendo a algún sitio, ¿no? Como si fuera una persona. Eso es una personificación. La luna vino a la fragua. Lo he puesto por aquí, ¿no? Personificación. Vosotros lo podéis señalar donde queráis, pero siempre tiene que quedar claro en qué lugar lo habéis encontrado. O listad las figuras retóricas y explicáis cada una. 1, personificación, la encontramos en estos versos. 2, metáfora, la encontramos en tal, ¿vale? Vamos con la siguiente. Aquí en luna os lo he puesto así para indicar el valor, en este caso, simbólico. Luna, símbolo de la muerte. El símbolo es otra figura retórica, ¿vale? Y os he señalado poquitas más. Esta, por ejemplo. Blancor, almidonado. Blancor, estamos de acuerdo en que es una sensación visual, ¿verdad? Y almidonado es una sensación táctil, algo que está almidonado, ¿no? Es una sensación táctil. Esa mezcla entre lo visual y lo táctil es típica de la sinestesia. Si no la recordáis, mirad por favor el tema 1. Mezcla de sensaciones. Y luego tenemos esta, tocando el tambor del llano. Dice que el jinete va por el llano como tocando un tambor que es la propia llanura. Es el propio llano, es un tambor enorme, grande, ¿no? El tambor es el llano. Por lo tanto, tenemos los dos términos de una metáfora pura. Metáfora, ahí está, ¿no? Y termina el poema con una personificación. El aire la vela, vela. El aire está velando. El aire vela, ¿no? Eso es una personificación, ¿vale? Bueno, y ya para que no se haga más largo nuestro vídeo, vamos a terminar con esa parte de valoración personal, que tenéis que hacer una opinión más o menos crítica literaria, después de todo lo visto, y que estaría muy bien, estaría perfecto si habláis de otra obra de arte comparando con esta. Bueno, tenemos que lo más importante del poema de Lorca es la tradición española, andaluza y la vanguardia, lo novedoso. Bueno, eso nos recuerda mucho a Malamente, de Rosalía. Sí, yo creo que sí, no, esto tampoco me lo he inventado yo, esto se dice bastante. Estas imágenes que tenemos de Rosalía, de la tradición de la tauromaquia, y luego toda esa estética de hip hop, del trap, unidas con imágenes de Semana Santa. Sobre todo tenemos la tauromaquia, ¿no? Y la Semana Santa, y todo eso mezclado con esas imágenes estéticas del trap. Bueno, tradición y vanguardia, también en Rosalía.
Pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido. Un saludo.